Muy bien, acá vamos a ver. Por ejemplo, esta es una contracción uterina. ¿Estamos de acuerdo? Acá llega el punto máximo de la contracción y justo en la contracción la frecuencia cardíaca empieza a decaer un poco. Pero termina la contracción, se vuelve a recuperar. ¿Cómo se llama ese tipo de desaceleración? Temprana o DIP 1. DIP 1, el método antiguo, que es desaceleración intraparto tipo 1, o acá le llamamos desaceleraciones tempranas, ya la nueva clasificación de la COJO. ¿Qué produce el DIP 1 o la desaceleración temprana? Compresión de la cabeza, nada más, no se asusten. Pero bajaba a 90, pero es junto con la contracción ya se recuperó, está bacán todo. En expulsivo, por ejemplo, ¿no? La cabeza está pasando por el canal de parto, pobrecito el bebito, y te baja a 90, a 80, pero de ahí pasa la contracción, vuelve a recuperar y sigue saliendo. No sé si me dejó entender. ¿Por qué te asustas? ¿Entiendes? Hay algunos conceptos que se les están yendo al tacho, ¿no? Con respecto a la parte obstétrica. Desaceleración tardía. Miren la contracción. Después de la contracción recién viene la desaceleración y la recuperación antes de la próxima contracción. ¿Se dan cuenta? Tardía. Disminución gradual y simétrica de la frecuencia cardíaca fetal que se inicia en el punto máximo de la contracción y regresa luego de haber concluido la contracción. ¿Quién te produce eso? Ahí preocúpate porque hay un problema de hipoxia o disfunción placentaria. ¿Me dejo entender? Estos fueron los famosos DIP2. Y a eso lo que quería ver. En el test estresante o la prueba de contracción, el DIP2, para decir que es una prueba, un test estresante, se informa como positivo o negativo. ¿Entiendes? Ya, les pregunto para ver si me han entendido. El no estresante, ¿cómo se informa? ¿Reactivo o no reactivo? Nada más, perfecto. Ya saben cuándo es reactivo y cuándo no es reactivo. ¿Estamos de acuerdo? El test estresante se informa como positivo o como negativo. ¿Ya? Se dice que es positivo cuando en todo el trazado hay un 40-50% de DIPS 2 o desaceleraciones tardías. ¿No? Muy bien, chicos. Creo que casi me la van a entender mucho mejor. Desaceleración variable. Acá hay una reducción brusca de la frecuencia cardíaca fetal que puede ser antes, durante o después de la contracción. No tiene una relación plena con la contracción. ¿Ya? Es menor de 15 latidos por minuto durante 15 segundos o más y tiene una fase entre el inicio y el nadir menor de 30 segundos. Generalmente se produce por compresión del cordón umbilical. Si le preguntan qué produce el DIP 3 o desaceleración variable, es la compresión del cordón umbilical. ¿Estamos de acuerdo? Desaceleraciones prolongadas son desaceleraciones aisladas que duran 2 minutos o más, pero menos de 10 minutos, desde su inicio hasta el retorno basal. O sea, que una desaceleración te dure más de 2 minutos se llama prolongada. Acuérdense, más de 2, menos de 10. Como acá, por ejemplo. Estaba bien y se empezó a decaer, caer, se mantuvo y empieza a subir más o menos. Clasificación para el monitoreo fetal intraparto. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a su resultado. Le decimos categoría 1 cuando la frecuencia cardíaca basal es 110-160, o sea, es normal. La variabilidad es moderada, no hay desaceleraciones tardías o variables son ausentes. Hay desaceleraciones tempranas presentes o ausentes y aceleraciones presentes o ausentes. O sea, un trazado normal, en pocas palabras. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a ver lo que es una categoría. Entonces, la categoría 1 no está asociada con acidemia fetal, simplemente hay un control intermitente y los trazados se pueden hablar periódicamente durante el trabajo de parto. Vamos a ver lo que es la categoría 3. ¿Por qué? Porque para explicar la 2 tenemos que saber qué es la 3. ¿Ya? Es una clasificación americana. Primero, variabilidad basal nula. No tiene variabilidad, Chester. Como les dije, 140 pero lineal. Asústense. Preocúpense. Aterrorícense. Que le den los nervios todo en sala de partos en ese momento. Desaceleraciones tardías recurrentes, a cada rato, frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Desaceleraciones variables recurrentes. Hay bradicardia y lo peor de todo, un patrón sinusoidal. Ese es el premortem. Es un trazado anormal y significa un aumento del riesgo para acidemia fetal. Se han asociado mayor riesgo de encefalopatía, parálisis cerebral y acidosis neonatal. La 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la 2 incluye todos los trazos que no se clasifican ninguno ni en 3. No sé si me dejo entender.
Tú tienes un trazo, por ejemplo, con... Por ahí una desaceleración, por ahí un patrón de variabilidad de 4, de 5, no sé si me dejo entender. Entonces, no es ni uno, no es ni 3, entonces lo clasificas como 2. Y a las 2 tienes que hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Le haces un Doppler, ¿me dejo entender? Le tomas el pH del cordón del cuero cabelludo. Requiere vigilancia permanente en la 2, medidas correctoras adecuadas. Su manejo es promover la perfusión del útero placentaria, posición materna, hidratación, administración de oxígeno y evaluar la taquisistolia. Interpretación de la frecuencia cardíaca fetal, patrón normal, patrón indeterminado, patrón anormal. O 1, 2 o 3. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entre el 3 estresante y un monitoreo fetal intraparto? Fácil, porque en ambas hay contracciones, sino que en el test estresante tú provocas las contracciones, tú le haces la infusión de oxitocina, ¿me dejo entender? Tú controlas la infusión de oxitocina, el nivel de contracción y todo. En el intraparto es una paciente que está en trabajo de parto espontáneo, ¿me dejo entender? Tú dejas en el test estresante, tú dejas de administrarle oxitocina y paran las contracciones, no sé si me dejo entender. En cambio el intraparto continúa con las contracciones porque ya está en trabajo de parto. ¿Me queda claro? Pero el principio es el mismo, ¿me dejo entender? El principio es el mismo. Otro elemento a considerar en una valoración de la salud fetal es el perfil biofísico. Muy bien. Entonces, el perfil biofísico básicamente, el mismo fundamento. Hay variables físicas que van a correlacionarse en un estado de flujo oxigenatorio adecuado. La unidad fetoplacentaria conservada. Cuando hay hipoxia, esas variables biofísicas se van a ver alteradas a nivel fetal. Entonces, cuando yo hago mi valoración, tengo que ver que estén presentes para decir que el bebé está bien. Si está ausente, probablemente hay un problema de hipoxia y tengo que hacer una conducta, tengo que tener una actitud hacia ese embarazo. ¿Me dejo entender? Entonces, la variable fetal, lo que quiero que se aprendan es lo siguiente. No me aprendan el score, lo que quiero que se aprendan cuáles son los elementos a considerar en el perfil biofísico. 4 son evaluados por ecografía y 1 por el cardiotocografía. ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, el perfil biofísico tiene 5 parámetros. ¿Estamos de acuerdo? 4 ecográficos y 1 por cardiotocografía. Por cardiotocografía, ¿cuál es el parámetro? La reactividad fetal. ¿Estamos de acuerdo? La reactividad fetal. Lo que hemos visto, ¿estamos de acuerdo? Un feto reactivo ya le corresponde un puntaje. La puntuación es, si está normal, 2 puntos. Si está normal, 0. No existe 1. ¿eh? Y he visto en informes ecográficos, he visto ¿no? Sobre todo en las licenciadas de la periferia. Una bronca, le dan las obstetrices en la periferia, son las ginecólogas. He visto perfiles 7/8, he visto varias de esas cosas y no, pues no. ¿Me dejo entender? Muy bien, vamos. Entonces, el cardiotocográfico es la reactividad fetal. Ya. El ecográfico, ¿cuál es? Primero, movimientos respiratorios. Acá está en inglés, pero los otros, movimientos respiratorios. Y acá voy a hacer una aclaración, pero primero voy mencionándolo. Segundo, movimientos corporales. Tercero, tono fetal. Cuarto, índice de líquido amniótico, el famoso ILA. Muy bien. Y acá va la aclaración. Cuando digo movimiento respiratorio, no me refiero a que el bebé respire e intercambia gaseoso a través de sus pulmoncitos, no. Sino es el movimiento que hace del abdomen cuando tú lo ves por ecografía al feto. Entonces hace un movimiento del abdomen como que relaja y como que contrae, como que relaja y contrae el abdomen fetal. A eso le llamaron movimientos respiratorios. Si hace ese movimiento, probablemente haya una integridad del sistema nervioso central. No sé si me dejo entender. Si está ausente, probablemente haya niveles de hipoxia. ¿Me dejo entender? Perfecto. Igual, movimientos corporales, ¿no? El bebé empieza a mover extremidades, tanto superiores como inferiores, en forma persistente. Si está, por lo menos tiene 2 movimientos en 3 minutos, se considera que está presente. ¿Me dejo entender? Si tiene 1 o menos movimientos, o 0 movimientos, se considera 0 puntos, ausente, anormal. ¿Me dejo entender? Perfecto. El tono fetal es el nivel de extensión de la mano o el muslo fetal. El tener, por ejemplo, cuando ustedes ven el dedo, el bebito que se chupa, miren cómo se chupa la boca en el 4D, el dedo. Tiene tono fetal conservado y hace puño, ¿entiendes? Inflexiona las manos, se puede ver el brazo, los miembros superiores. Ese es tono fetal. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Y el líquido amniótico es la cantidad justamente a nivel del útero. Y se divide el útero en 4 partes. Y cada parte le llamamos pozo. Y si yo tengo un pozo mayor de 2 centímetros, basta que tenga uno mayor de 2 centímetros para decir que es un líquido amniótico adecuado. Muy bien. Entonces tengo el test no estresante, tengo el test estresante, tengo el perfil biofísico. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de examen antes de que me estaba viendo. ¿Cuál de estos perfiles es el que aparece primero en un feto? Lo más precoz que aparece. ¿Perdón? El movimiento corporal. Claro, ustedes han visto los que han hecho sus ecografías de 8 semanas, ¿no han visto cómo se mueve ya el fetito? Movimiento corporal, perfecto. ¿Cuál es el último en aparecer? El tono fetal, perfecto. En niveles de hipoxia cerebral fetal, ¿cuál es el primero en desaparecer? El primero en desaparecer. El primero en desaparecer. El primero en desaparecer es el, ¿cómo se llama? El movimiento corporal. Y el último en desaparecer es el tono. Cuando ya pierde el tono, prácticamente se ve esta premortem. Entonces, el último en desaparecer, el primero en desaparecer a niveles de hipoxia es el movimiento corporal. Y en el último aparecer es en desaparecer, en el último en desaparecer, o sea, lo último que se pierde es el tono fetal. ¿Entiendes? En hipoxia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Acá quiero corregirme. El primero en aparecer es el tono fetal. El primero en aparecer. Cuando tiene 7 semanas ya tiene tono fetal. ¿Ya? Y el último en aparecer es la reactividad cardíaca. Eso no me quería corregirme. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien de ustedes hace Doppler? Acá. Muy bien. Básicamente, lo que evalúas, igual, lo que queremos seguir evaluando son niveles de hipoxia. ¿Estamos de acuerdo? El problema del perfil biofísico es que es subjetivo. A mí me parece que se mueve. No sé si me ojo entender. A mí me parece que respira. No sé, ¿se comprende? Entonces, una valoración un poco más cuantitativa y más exacta tiene que ver con los niveles de perfusión a nivel de la placenta. Entonces, lo que quieren hacer es qué niveles a nivel de... Se supone que una placenta con hipoxia tiene alta resistencia, dificulta el pasaje de sangre. ¿Me dejo entender? En cambio, una placenta con buenos niveles de oxígeno tiene buen flujo, facilita el pasaje de sangre. ¿Me dejo entender? Entonces, una forma de valorar es eso a través de la velocimetría Doppler. Y son 2 arterias básicamente que empezamos a evaluar. Una es la arteria umbilical, que es lo que más próximo puedes recibir de la placenta. Y la otra es la cerebral media. Pero para fines de hipoxia, la que de mayor importancia tiene para a veces valorar es la umbilical. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el cordón umbilical, ponemos el aparato, el Doppler, telegrafica el flujo. No significa que el rojo sea arteria y el azul venas, por si acaso, no es así. Sino que el rojo es cuando la dirección está en relación en un sentido que va hacia donde está tu traductor, lo que colocas en el ecógrafo. Y en cambio el azul es cuando se aleja del traductor. ¿Ya? Pero no es que signifique arteria o vena, olvídense, eso no es. ¿Ya? Entonces, la arteria umbilical al momento de poner el Doppler dibuja una onda, un tipo de onda, que es esta onda característica. Y yo empiezo a valorar. Entonces, este punto máximo se llama pico sistólico, ¿estamos de acuerdo? Y este punto acá se llama pico diastólico. Entre la diástole y la base hay hay una línea. Si está presente un espacio ahí, se llama que tiene buena diástole. Y les explico por qué. Porque como en esta gráfica, por ejemplo, si se dan cuenta, tiene sístole, pero no hay nada de diástole. Prácticamente la diástole coincide con la base, con la línea basal, con esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que ese es un feto con ausencia de diástole. Y ausencia de diástole quiere decir pues que tiene una resistencia aumentada y por lo tanto el flujo es mínimo. Hay un buen nivel de hipoxia acá. Este feto está dañado ya. ¿Entiendes? O está sufriendo un daño. ¿Me dejo entender? En cambio acá está perfecto la placenta, buen flujo placentario, buenos niveles de oxígeno, está perfecto el bebé. ¿Se dan cuenta? Es más objetivo. Y haciendo los ensayos clínicos se ha visto que este es mucho mejor que el perfil biofísico. Por eso ya el perfil biofísico con el advenimiento del Doppler ya no lo hacemos. Particularmente en mi hospital lo que yo hago es medir el líquido amniótico y el Doppler de la arteria umbilical. Y con eso estoy seguro que a mi bebé no le va a pasar nada, por lo menos en las próximas 48 a 72 horas.
¿Entiendes? Si mi arteria umbilical está dañada, yo tengo que ver qué tanto ya está haciendo afectación al cerebro. ¿Entiendes? Entonces hago mi arteria cerebral media. Entonces, esta es una arteria cerebral, justo acá, miren, ¿ves? Esa es la cabeza, este es el polígono de Willis y acá está la cerebral media, justo dibujando acá. Pongo mi aparato que es el Trawell y empiezo a dibujar la onda. Esta es una onda normal en un feto, ¿entiendes? A diferencia, a diferencia de la umbilical, acá la sístole es pequeña y la diástole debe ser un poco mayor. Acuérdense, la umbilical. Sístole disminuida y diástole aumentada, eso es lo que debe ser lo normal. Acá, en cambio, la cerebral es al revés. La sístole es mayor y la diástole debe ser casi nula. ¿Por qué? Porque el cerebro son vasos de alta resistencia. Como está en una cavidad, en una caja, mejor dicho, una bóveda. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo normal. Esta es una cerebral media normal. En cambio, mira acá, te das cuenta que la sístole va bajando, que es esto, el pico máximo, y el diástole va creciendo. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro está compensando la falta de oxígeno de la placenta. O sea, ya el cerebro ya se está viendo afectado. Entonces, si tú tienes alteración de la umbilical con alteración del cerebral media, ese bebé debe volarse, pues. No va a estar adentro, ya se va a morir. ¿Entiendes? Sácalo. Ya que los pediatras hagan su chamba afuera, ¿me dejo entender? Pero adentro tiene posibilidades de morirse lo más pronto posible. ¿Comprende? Muy bien. Bueno, eso ya lo hemos hecho, vigilancia fetal intraparto. Hemos hablado sobre las aceleraciones. Solamente les hago impartir que la vigilancia fetal intraparto se recomienda en insuficiencia uteroplacentaria, cuando en embarazos prolongados, en diabetes mellitus materna, en hipertensión materna, en problemas de DPP, anemia materna, sepsis materna, hipertonía, hiperestimulación. Siempre acuérdense eso. Cuando yo tengo una prueba de vigilancia fetal, intraparto, categoría 2, las dos, porque la 3 es ominosa, se te va a morir, eso no vas a hacer. Esa tienes que, el embarazo debe culminar sí o sí. Pero yo tengo una tipo 2, lo que yo tengo que hacer es, o un NST no reactivo también, lo que yo tengo que hacer es una estimulación vibroacústica. Entonces, si yo al estimular vibroacústicamente ese feto veo que hay una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, eh, ya la considero una prueba reactiva, ¿entiendes? O una prueba tipo 1, de acuerdo a las circunstancias. Muy bien. Pero si no hay una estimulación y estoy en trabajo de parto, lo que tengo que hacer es tomar sangre del cuero cabelludo fetal para medir el pH. Si un pH es mayor o igual a 7.2, ya digo, estoy bien, todavía tranquilo, ¿no? Pero si un pH es menor de 7.2, riesgo de acidemia fetal, se va a morir. Va a ser hipoxia, asfixia perinatal. No, se acaba. Muy bien. Eso es lo que quiero que entiendan. Las pruebas de vigilancia fetal ante parto se hacen generalmente si no hay ningún factor de riesgo a partir de la semana 40. Si hay los factores de riesgo que le he mencionado, se pueden adelantando la semana 37 de acuerdo a la condición clínica de la paciente. ¿Ya? Pero si tú tienes una prueba si tú tienes un NST reactivo, ¿qué dices? Ah, el feto está bien, con toda seguridad. Tú tienes un NST reactivo, tú puedes decir, sí, el feto está bien, no le va a pasar nada. ¿Mejor entender? Pero si tú tienes un NST no reactivo, ¿qué dices? ¿Que está mal, que se va a morir? No. Tengo que hacer una prueba complementaria. ¿Entiendes? Cuando tengo un NST no reactivo, tengo que hacer una prueba complementaria. ¿Qué le pido? ¿Le puedo pedir un test estresante o le puedo pedir un perfil biofísico? ¿No? ¿Me dejo entender? O, más aún, le puedo pedir un Doppler. ¿Comprenden? Entonces ya voy viendo. Muy bien. Entonces, para que les quede claro, son pruebas fetales antepartos cuando no hay trabajo de parto y las fetales intraparto cuando está en trabajo de parto. ¿Entiendes? El TST con la monitoreo fetal intraparto, desde el punto de vista técnico es lo mismo. La única diferencia es que uno es contracciones provocadas y en la otra sí es contracciones espontáneas de trabajo de parto, ya, con dilatación y con todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Pero la forma de valorar el trazado es el mismo. Muy bien. Vamos a hablar sobre la hemorragia de la primera mitad de la gestación. Allá, muy bien. Ya. Si tienes 10 sobre 10, ¿no? O 8 sobre 10, su control a las 3 días o a la semana, de acuerdo a la condición clínica de la paciente. Si tienes 6 sobre 10, ¿no? De acuerdo al puntaje que doy, 6 sobre 10, le complementas con con un Doppler. Si tienes 4 sobre 10, se acaba el embarazo. 4 o 2 sobre 10, se acaba el embarazo.
¿Estamos de acuerdo? Se termina el embarazo, no puedes esperar más. ¿Estamos de acuerdo? Pero como le vuelvo a repetir, con el tema del Doppler ya el perfil ya está entrando en desuso. Pero esa es más o menos la conducta, pues. ¿Ya? Ahora, acabar el embarazo no significa necesariamente que tenga que hacer cesárea, ¿no? Puede ser inducir el parto de acuerdo a las condiciones, pues, ¿no? Pero lo más probable es que termine en cesárea, lo más probable, ¿no? ¿Ya? Hemorragia de la primera mitad de la gestación. Son los sangrados que ocurren antes de las 22 semanas del embarazo, ¿no? Antes de las 22 semanas de la edad gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la etiología se puede clasificar en una amenaza de aborto, un aborto inevitable, un aborto incompleto, un aborto diferido o un aborto séptico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿A cuándo hablamos de amenaza de aborto? Cuando la hemorragia vaginal se produce en las primeras 22 de la semana de gestación, pero no produce interrupción de las mismas. Clínicamente solamente la paciente viene con sangrado vaginal y cuando hacen una evaluación del tacto vaginal el orificio cervical interno está cerrado. Así de simple. Así de simple es el concepto. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Reposo absoluto. Doctor, ¿y la progesterona funciona? No está demostrado, salvo que tú demuestres que la causa del sangrado es por deficiencia del cuerpo lúteo. No sé si me dejo entender. Déficit del cuerpo lúteo. Bueno, ahí sí valdría la progesterona. Pero por otras causas no está demostrado, no es útil. Sí, pero Tecnofarma, ¿cómo se llama? Me paga la cena todos los fines de semana. Bueno, está en tu conciencia, pero te vuelvo a repetir, no es útil. ¿Me dejo entender? Su geslutín. Muy bien. ¿Cuándo hablo de aborto inevitable? Cuando la hemorragia vaginal con dilatación del cuello uterino, hay dilatación del cuello uterino, pero no hay eliminación del tejido, de ningún tipo de tejido. ¿Estamos de acuerdo? Si hay apertura, tú ves, haces el tacto vaginal, se ve sangrado, se ve que el orificio cervical está abierto, las membranas íntegras, pero no hay expulsión del... ¿Estamos de acuerdo? Del tejido. ¿Cuándo hablo de aborto incompleto? Cuando la hemorragia vaginal con dilatación cervical y expulsión parcial de los productos de la concepción. No todo, sino parcial. Y el aborto diferido cuando hay muerte del embrión o feto con sangrados o sin, en ausencia de dilatación cervicuterina. O sea, no hay un producto sin actividad cardíaca, pero que no sea expulsado. ¿Me dejo entender? Y el aborto séptico, cualquiera de lo anterior, pero con signos de infección. Fiebre, sangrado con mal olor, ¿no? Causas. La gran mayoría son alteraciones cromosómicas, como le dije. Explican el 50% de los abortos del primer trimestre. Y esa es la clave. La más frecuente es la trisomía autosómica. Puede haber también anomalías congénitas como exposición a agentes teratogénicos, diabetes, traumatismos, alteraciones anatómicas, infecciones. En fin. ¿Cuál es el manejo? Y acá vamos a hablar un poquito. En todos los abortos, si la paciente es RH negativo, se administra la inmunoglobulina anti-D. En todos los abortos, con paciente RH negativo se administra la inmunoglobulina anti-D. Ese es un datazo, les pueden preguntar. ¿Cuál es la dosis? 50 microgramos intramuscular, STAT. Si es antes de las 12 semanas. Porque si es después de las 12 semanas, 300 microgramos. Si yo voy a hacer un curetaje con legrado o aspiración manual endouterina, que es lo que hacemos actualmente, al menos en mi centro hospitalario, que es el AMEU, lo que yo tengo que hacer en este caso es darle profilaxis antibiótica. ¿Y cuál es el antibiótico de elección previa al curetaje? La doxiciclina. Se da 1 hora antes de la intervención y 100 miligramos se da 1 hora antes de la intervención y 200 miligramos después de ella. ¿Está bien? Siempre en abortos inevitables e incompletos de dilatación quirúrgica y legrado. Pero es válido, bajo ciertas condiciones, el manejo médico. ¿Y en qué consiste el manejo médico? ¿Alguien sabe? El de utilizar un fármaco para inducir la expulsión del contenido de la cavidad uterina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el medicamento que se utiliza para el manejo médico? Muy bien, análogo de prostaglandinas, misoprostol. Ahora, ¿cómo es? Primer día le colocas la dosis de misoprostol, 600, 800 microgramos intravaginal. Perfecto.
Segundo día, controlas la cantidad de sangrado. Tercero, la cantidad de sangrado. Cuarto, la cantidad de sangrado. Cuarto día, control ecográfico. Para ver, ¿estamos de acuerdo? Igual. Sigue sangrando 2 días más, 3 días más, otro control ecográfico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué condiciones tiene que haber para hacer manejo médico? Que la paciente sea hemodinámicamente estable. Una paciente chocada no le vas a hacer pues manejo médico, no te pases. ¿Entiendes? Que la paciente pues esté bien instruida y sepa lo que hacer en caso de signos de alarma y tener confianza también en el diálogo con la paciente, pues no, porque después no me explicaron. ¿Estamos de acuerdo? Y tercero, no presentar signos de infección intrauterina. Puedes hacer manejo médico. ¿Estamos de acuerdo? Un manejo médico bien llevado es tan efectivo como un curetaje o como un ameo, está demostrado. El problema del manejo médico que requiere más tiempo, mayor paciencia, pues si requiere pacientes recontramente instruidos y saber lo que va a hacer en caso de las cosas no se presentan como uno quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Y el manejo expectante, ¿qué diferencia hay con el manejo médico y manejo expectante? El manejo expectante espero que solito vaya expulsando poco a poco, no le pongo nada. ¿Me dejo entender? Solito el cuerpo vaya eliminando. Y hago el mismo, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, control ecográfico, signos de infección, ¿entiendes? Estado hemodinámico de la paciente. Entonces, si le preguntan cuál es el medicamento de elección para el manejo médico del aborto incompleto, ¿cuál es? Análogo de prostaglandinas, misoprostol. Siempre tiene que haber seguimiento ecográfico. ¿Qué es esto? Esa lámina. ¿Qué diagnóstico? Producto ya momificado, ya no hay actividad cardíaca, está el útero cerrado, pero el contenido adentro. ¿Cómo se llama? Muy bien, aborto diferido, perfecto. Acá esto, ¿cómo se llama? Este es incompleto, porque hubo expulsión de parte, pero ya no, una parte se queda adentro, ¿está bien? Y está dilatado el cuello, miren. Otra de las causas de la hemorragia en la segunda mitad del embarazo son los embarazos ectópicos. Un embarazo ectópico es aquel que ocurre fuera de la cavidad endometrial. No digo fuera del útero, ¿por qué? Porque puede ocurrir en el cuerno uterino y no es normal. Puede ocurrir en el cuello uterino y tampoco es normal. Fuera de la cavidad endometrial. ¿Estamos de acuerdo? Dos cosas que tienen que tener en cuenta. Uno, que el embarazo ectópico produce los mismos cambios hormonales que un embarazo intraútero. ¿Estamos de acuerdo? La misma sintomatología. ¿Estamos de acuerdo? La mayor parte de los embarazos ectópicos ocurre en la trompa de falopio. ¿En qué parte? En la ampolla. Pero el más sangrante es el que ocurre en la trompa, pero en la porción intersticial. Ese también puede ser. El más sangrante es el intersticial, o cornual que le llaman. Es que tiene conexión directa con las arterias ováricas. Y las arterias ováricas son dependientes de dónde. Acuérdense que les dije. De la aorta, muy bien. Están leyendo, perfecto. ¿Cuáles son los factores de embarazo de riesgo para hacer embarazo ectópico? Se ha visto que en la mayoría de casos no hay factores de riesgo, ¿eh? No tienes cómo explicarlo. Pero de los que están mencionados son las lesiones tubáricas, el antecedente de haber tenido embarazo ectópico. Antiguamente había la exposición al dietilbiestrol, infecciones genitales previas. ¿Cuáles? La enfermedad pélvica inflamatoria, la enfermedad inflamatoria pélvica, como quieras llamarlo, el PID, o la EPI, como gustes. La esterilidad, sobre todo no la esterilidad, sino las técnicas de reproducción asistida. ¿Estamos? El uso de inductores de la ovulación, el uso del GIF, ¿no? El tabaquismo. ¿Cuál es la clínica? Bueno, hay una clínica clásica, ¿no?, de los embarazos ectópicos, que es el dolor abdominal, que es la ausencia de menstruación, y la hemorragia vaginal. En el 50% no se observan síntomas hasta que se rompe la trompa. Eso es lo más triste, ¿no? Que cuando la paciente ya está con signos de hipotensión, está medio chocadita, con dolor intenso, ahí te das cuenta. Pero ya no debería pasar eso, porque con lo que hemos hablado de beta-HCG, con lo que hemos hablado de ecografía, uno trata de hacer los diagnósticos de embarazo ectópico lo más precoces. Ahora, para que se rompa la trompa, ¿qué edad gestacional se rompe? Aproximadamente en promedio. ¿Saben? No se rompe a la cuarta semana ni a la sexta. A la octava más o menos, pero en promedio entre la semana 10 y la semana 12 se está rompiendo. Muy bien. Siempre es importante la exploración física, si hay problemas de hipotensión ortostática, si hay taquicardia y si hay hipersensibilidad anexial.
Pruebas diagnósticas, ecografía transvaginal, determinación del HCG. A veces es posible realizar legrados con fines diagnósticos. Vamos a ver en alguna de las preguntas. La ausencia de vellosidades coriónicas en la muestra del legrado sugiere la presencia de un embarazo fuera del útero. Y otra forma de diagnosticar es por la laparoscopía. Si yo tengo una paciente, miren, y ese es el dato que les voy a proporcionar. Ya les habrán dicho en su internado seguro también, porque cuando pasan visitas discuten todo eso, ¿no? Si yo tengo una paciente con 1000 unidades, 1000 unidades internacionales de beta-HCG, ¿se tiene que ver embarazo en el útero, sí o no? No. A partir de 1500, 2000 ya tiene que verse en una transvaginal embarazo en el intraútero. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si te viene una paciente con sangrado y dolor? Y tú tienes una beta-HCG de 5000 y le haces, le haces la transvaginal y le encuentras que en el útero no hay nada. Dos posibilidades. O es un aborto incompleto o completo, ya expulsó todo, o es un embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Si el dolor es intenso, tú tienes una opción ahí. Hacer una pequeña curetaje a nivel intrauterino y mandar a estudiar inmediatamente eso. Y te van a decir, no, mira, no hay nada, no hay vellosidades coriales. Entonces el embarazo está fuera del útero. Es una opción. ¿Entiendes? La otra opción es que si tú tienes una paciente con ausencia de saco a nivel uterino, dolor intenso abdominal, ¿no? Y beta-HCG mayor de 1500, lo más probable es que sea un embarazo ectópico. ¿Me dejo entender? Y si el dolor es intenso, se amerita una exploración de tipo laparoscópico. Si es intenso, si hay dolor. Pero si es asintomática, no, le puedes hacer un control de beta-HCG o le haces un curetaje. Ya está a tu gusto. ¿Qué hacer? ¿Me dejo entender? Entonces vamos al tratamiento.